Buenas noches, estás viendo TVPTS, el contrapunto del día. La semana pasada distintos voceros del Gobierno Nacional anunciaron la posibilidad de que se presentaran lo que se llamó finalmente listas testimoniales o candidaturas testimoniales, es decir, listas que fueran encabezadas por ejemplo, intendentes en los distintos municipios. Ese es el contrapunto del día de hoy y vamos a dialogar con Cristian Costillo, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Hola, Paula, ¿qué tal? Bien, ¿cuál es tu lectura de este anuncio de la semana pasada que hicieron los voceros del Gobierno Nacional? En primer lugar, el anuncio lo deja trascender Kirchner, ¿no? Diciendo que podía ser el candidato con Scioli. Cuestión que por ahora es una tendencia que parece afirmarse con contradicciones, en el sentido de que una parte de los intendentes le ha dicho que no a esta propuesta de Kirchner y que una parte de los gobernadores kirchneristas también sostienen que no van a encabezar las listas en sus propios distritos. Entonces, en realidad, el kirchnerismo actúa tirando a correr la bola y después, según los resultados que le den las encuestas, veremos si esto se afirma o no. En principio, parecería que va a jugarse y la maniobra política tiene sentido desde el punto de vista del gobierno, primero porque arrastra votos de Scioli para Kirchner, tratando de llegar al sector donde Kirchner está mal visto y donde estaba ganando votos la oposición properonista sobre todo, y además porque obliga a los intendentes a no hacer el doble juego de poner concejales en la lista propia y candidatos a concejales que les responden también en las listas de Narváez. Es un intento de alinear la tropa y de esa manera tratar de garantizarse una elección alrededor del 40%, que es lo que aspira a sacar el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, cuestión que necesita para compensar la segura derrota que va a tener en Capital Federal y la diáspora que ya está teniendo en el caso cordobés, donde Schiaretti se ha abierto completamente del gobierno, y en el caso de Santa Fe, donde competirían directamente Reutemann contra Rossi en listas separadas, además de Mendoza, el otro gran distrito que el gobierno va a perder. Entonces, esa es parte del intento de Kirchner, buscando sobre todo poder actuar como un elector importante después del 28 de junio. Esta es una jugada que demuestra que el kirchnerismo está muy debilitado y que toma esta elección como un verdadero plebiscito, ese es el nombre que se le ha dado, el término, y verdaderamente se juega así, a todo o nada, buscando de alguna forma recomponer algo de poder político y sobre todo apostar a que la discusión de la sucesión en el 2011 pueda hacerlo con algo de fuerza política, cuestión que si no logra hacer una buena elección en la provincia de Buenos Aires, bueno, quedaría completamente debilitado. Digamos, esta jugada, como vos decís, plebiscitaria o que apunta a una elección plebiscitaria, por otro lado, pareciera ir en contra de la operación política montada alrededor de la muerte de Alfonsín, digamos, de fortalecimiento del régimen de partidos, en el sentido de que, por lo que se ha dicho hasta ahora, aparece ante los ojos de buena parte de la opinión pública como una maniobra baja de la política, desprestigiando, digamos, más la política que fortaleciéndola. Sí, podríamos decir que con el caso de la muerte de Alfonsín, tanto desde el gobierno nacional, con el discurso de Kirchner es el verdadero continuador de Alfonsín, como desde el radicalismo, jugando a Cobos, y Alfonsín es hombre de diálogo y consenso, lo contrario al discurso del gobierno nacional. Esos dos discursos, sin embargo, fueron complementarios a la idea de que son necesarios partidos políticos que contengan al movimiento de masas desde el punto de vista del interés de la burguesía. Entonces vimos jugarse una maniobra política con el fin de tratar de avanzar en una cierta recomposición del régimen de partidos que vaya más allá de los candidatos mediáticos con base fluctuante de un lado para otro y candidatos puramente borocotó. Ahora, esa maniobra tenía desde el vamos enormes limitaciones, por el hecho de que hubo 2001 en Argentina, por el hecho de que hay un desgaste muy grande de los dos partidos tradicionales, del radicalismo y del peronismo, y que toda recomposición es limitada, y efectivamente esta acción de Kirchner lleva agua también al molino de la idea de que cualquiera hace cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. El gobierno tiene parte de razón en el discurso cuando dice, bueno, esto lo hicieron también los opositores, lo hizo Macri con Michetti, Solá presentándose también a una candidatura que todo tiene, y obviamente los medios opositores lo tratan con distinto
estándar. De hecho es como un doble discurso de la oposición hacer eje en eso mientras que ya fue hecho previamente. Lo cierto es que todos los candidatos capitalistas recurren a maniobras de este tipo porque el mismo régimen político está basado en la posibilidad de una estafa permanente al pueblo trabajador. Y esa estafa está dada porque el régimen de la democracia capitalista es un régimen donde no hay posibilidad de revocatoria de los mandantes por aquellos que han sido sus electores. Y además es un régimen en donde no hay ninguna sanción para hacer campaña electoral diciendo que uno va a tomar tales medidas y después tomar exactamente lo contrario. Entonces, estas maniobras de candidatos que no van a asumir ya asumido, simplemente grafican una forma más extrema, si se quiere, de lo que es habitual en la política capitalista. Y que es interesante señalarlo porque la clase dominante recurre a dos discursos aparentemente contradictorios, pero que en realidad son más bien complementarios para lograr que este régimen se legitime sobre el movimiento de masas. Por un lado, recurre a la ilusión de que candidatos que representan los intereses de la burguesía seguirían los intereses del pueblo, ¿no? Es la demagogia, la aparición de figuras que serían líderes populares, lo que hicieron alrededor de Alfonsín o el primer Kirchner, la primera época cuando aparentemente representaba a todos los sectores de la clase dominante, la Nueva Esperanza, la unidad, el nuevo proyecto, etc. Y por otro lado, también se juega con otro discurso desde el gran poder capitalista, que es el discurso de la antipolítica. Es el discurso que, basándose en estas maniobras, las corruptelas, el enriquecimiento personal de los políticos capitalistas, juegan a crear escepticismo y a crear la idea de, bueno, no se puede hacer nada y no es necesaria una salida política de parte de los trabajadores. Entonces me parece que ese discurso que ahora estamos viendo, esas dos lógicas actuar al unísono, ¿no? Por un lado, escépticos, lo que se puede hacer es el voto bronca, solo el rechazo, la ideología que predominó en el repudio del 2001, el que se vayan todos, que tenía una parte por izquierda y una parte que no tenía ninguna salida para dar a eso y por eso pudo ser luego reabsorbido por el propio sistema. Entonces, eso mismo creo que juega ahora con este doble intento. Por un lado, tratar de recomponer en forma senil, podríamos decir, es decir, desgastada, bastardeada, algún tipo de régimen de partidos más estable, y por otra la coexistencia con esto es un chiquero. Ayer lo titula de esa manera Van der Kooi en Clarín, cuando ve que los proyectos políticos que están en danza no se le consolidan. Recordemos que Clarín venía apostando por la alianza Solá de Narváez Macri, que está por lo menos en terapia intensiva o intermedia, si se quiere, por un tiempo. Sí. Entonces, bueno, frente a eso es todo un chiquero, aprovechando que efectivamente hay todo tipo de maniobras, que es lo que estamos viendo, ¿no? Eso de poner a jugar todas las figuras que tienen votos como arrastre. Bueno, simplemente es una expresión de que ese proyecto de recomponer el régimen de partidos arranca de muy atrás, ¿no? Porque el mismo peronismo va a ir fragmentado en 15 provincias, va a ir por lo menos con 2 listas, y bueno, es una señal de esa debilidad para ese planteo. Bueno, hacemos un pequeño corte y después volvemos con Cristian Castillo, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS.